qué es la apostasía y es un pecado que normalmente usted y yo no escuchamos hablar en la iglesia de ese pecado. Por eso los protestantes se sienten muy bien ahí y por eso los católicos que se meten a protestantes ni siquiera se dieron cuenta que era un pecado. Un católico se va a protestante y se va feliz diciendo aleluya, gloria al Señor, encontré la verdad. Y no sabe que eso es un pecado de apostasía, no lo sabe. ¿Por qué? Porque ningún catequista se lo ha dicho. Apostatarán de la fe, reniegan de la fe. Ustedes mismos lo han escuchado, ellos mismos por su boca se matan. Y dice, cuando yo era católico. Y eso significa apostatar, renegar de su fe. Quita la lupa. Me trae una lupa. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19-20. A pedirles, ¿nos puede explicar de la apostasía? ¿Por qué el pecado de la apostasía, que es ser apóstata, para que pues no caigamos en eso? En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, dicen que es la apostasía y es un pecado que normalmente usted y yo no escuchamos hablar en la iglesia de ese pecado. Por eso los protestantes se sienten muy bien ahí y por eso los católicos que se meten a protestantes ni siquiera se dieron cuenta que era un pecado. Un católico se va a protestante y se va feliz diciendo aleluya, gloria al Señor, encontré la verdad. Y no sabe que eso es un pecado de apostasía, no lo sabe. ¿Por qué? Porque ningún catequista se lo ha dicho, porque ningún sacerdote se lo ha dicho, porque no lee la Biblia. ¿Cómo va a saber que es un pecado? Cree que está haciendo bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Óigalo. Pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu de Dios nos dice claramente, claramente significa nadie debe dudarlo. No es invento del cura, es el Espíritu de Dios que nos habla claramente para que ustedes no tengan duda y lo sepan de una vez y para siempre con claridad. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu? Otra vez. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la Ahí está el pecado de la apostasía. Apostatarán de la fe. En castellano, renegarán de la fe. Y si el Espíritu Santo lo dice, ¿por qué los católicos no le creen? El Espíritu Santo lo dice claramente. Entonces, ¿por qué los católicos no le creen al Espíritu Santo que lo dice claramente? ¿Por qué no leen la Biblia? Porque es el Evangelio según cada uno de los católicos, según su pensar, pero no el Evangelio de Cristo. El Espíritu dice claramente que en los últimos, algunos que nosotros llamamos protestantes, ¿y por qué llamamos protestantes? Porque protestan. Eso se llama apostasía. De su fe, protestan de la fe. Algunos apostatarán de la fe, reniegan de la fe. Ustedes mismos lo han escuchado, ellos mismos por su boca se matan. Y dice, cuando yo era católico, y eso significa apostatar, renegar de su fe. Cuando yo era católico me confesaba, cuando yo era católico iba a comer esa galletica, esa oblea, apostatando de la fe. Cuando yo era católico enseñaba que María era virgen. Está apostatando de la fe, renegando de la fe. Y al punto, tanto reniega que ahora se vuelve a bautizar para arrojar el bautismo de la iglesia y ponerse otro bautismo. Apostasía.
500 años de apostasía. Y nadie le ha dicho a los protestantes, nadie, que eso es pecado. Y los protestantes creen que lo están haciendo bien. Y los católicos también piensan que los protestantes lo están haciendo bien. ¿Qué dice un católico? ¿Saben que mi tía se metió a cristiana? Vaya pecado más grande. Vaya mentira más grande. Se metió a cristiana, no, se salió de cristiana. Y se metió a protestante. Ay, padre, de que se meta a prostituta, mejor que se meta a cristiana. Pues meterse a cristiana es meterse en la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Y prostitución es un pecado, la apostasía. Y si usted va a ir a juicio por ser prostituto, también va a ir a juicio por ser. ¿De qué le sirve decir, bueno, al menos le robó todo lo que tenía, pero no le mató? Bueno, robar también es un pecado. Matar también es un pecado. Nosotros tenemos que tener claro que una cosa es pecado y la otra también es pecado. Y Dios nos invita a apartarnos del pecado. Repítalo de nuevo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Comienzan a escuchar espíritus. Es que me habló el Espíritu. Sí, es verdad, la Biblia dice que a los protestantes les habla el Espíritu. Engañadores. Eso es lo que los católicos saben. Que les habló un espíritu engañador. Me habló el Espíritu. Entonces comienzan a temblar. Si le habló el Espíritu, ese le habló el Espíritu Santo. No. ¿Otra vez? Escuchando a espíritus engañadores. Engañadores. ¿Y qué más? El apóstata comienza a escuchar espíritus. ¿Y qué más hace? Comienza a buscar otras doctrinas. Y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios. Y usted católico dice que todas las doctrinas son iguales. ¡Qué ignorante eres! Repítalo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted, como es ignorante de la Biblia, dice, todas las doctrinas es lo mismo. Una cosa dice el Espíritu Santo y otra cosa lo que usted dice. Usted dice que todas las doctrinas son iguales y el Espíritu Santo dice, no, hay doctrina de demonios. ¿Por qué son de demonios? Porque Cristo dejó la confesión para el perdón de los pecados, para que su alma limpia llegue al cielo. Y esta doctrina de demonios dice, Cristo dijo, esto es mi cuerpo, que será tendrá vida y yo lo resucitaré en el último día. Y viene Satanás con una doctrina de demonio y manda a los protestantes a decir, no vaya a misa, no comulgue. Eso es mentira, que Cristo te dice, es un mero símbolo. Doctrina de demonios. Virgen es una prostituta, es una doctrina de demonios. Es la bestia, el anticristo. Doctrina de demonio. La Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Doctrina de demonio. Un poquito más de respeto, señor cura. No me diga ignorante. Yo exijo respeto. Pues le doy respeto. Señor ignorante. Con respeto. Ignorante no es un insulto. Ignorante
que a veces hay cosas que no conocemos, que ignoramos, o sea, conocemos. Católico es ignorante cuando desconoce que hay doctrina de demonios, cuando afirma que todas las doctrinas son iguales, que eso es lo mismo. Eso se llama ignorancia, desconocimiento de las Sagradas Escrituras, porque hay doctrinas de demonios. ¿Y cuántos católicos repiten como loro? Eso es lo mismo, a mí, al fin y al cabo el mismo Dios, la misma Biblia. ¿Y si le habló un espíritu? ¿Y si le habló el espíritu? Sí, espíritu de mentira, espíritu de falsedad. Gracias a su pregunta.